estrellas de Canal 21 de Coffee Break, al abogado, candidato a diputado, don Pablo de la Fuente, con quien ya estábamos ahí viendo algunos temitas. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos contentos de participar nuevamente en este matinal. Sí, sabe que a nosotros nos encanta tener los candidatos a, porque queremos que por supuesto nos conversen de sus propuestas, de los desafíos que tienen, además que usted aquí se produce una dualidad bastante interesante. Usted es abogado y es experto en el tema de aguas, en la parte hídrica, algo que hoy día nos está afectando tanto. Oiga, que nos costó que tomaran por aquí a la zona como en estado de emergencia. Exactamente. A ver, estimado abogado, estimado candidato, me gustaría que recalcáramos y que viéramos, por supuesto, cuáles serían las propuestas o desde su mirada, desde su expertise, desde su profesión, hacia dónde se abocaría usted si fuese designado como diputado de la República. A ver, O sea, es mucho. Es mucho, pero creo que uno tiene que hacer el aporte en el área de sus especialidades, sin perjuicio que un diputado, como le dijiste, un diputado de la República, es un diputado de Chile, de todos los chilenos. Sale electo por esta hermosa región de Ñuble, pero va a legislar para todo Chile, es decir, los problemas que pasan en Arica, los problemas que suceden en Punta Arenas, así como los problemas que suceden en Ñuble, son muchas veces transversales, en su gran mayoría. Las necesidades en materia de salud, materia de conectividad, ¿cierto?, en zonas rurales, el problema del agua, es complejo y es a nivel país. Y en ese contexto, y también el problema de la legislación nuestra y del Poder Judicial y la justicia. Lo estábamos viendo antes de iniciar el programa, ¿cierto? Sí, estábamos platicando y de eso. el famoso y complejo escenario de que siempre sale en la palestra una vez al año por lo menos los notarios, los colegas los notarios. Veamos un poquito lo que es justicia. ¿Ya? Nadie ha metido mano mucho en lo que es el sistema judicial. Conversábamos previamente del colapso del sistema judicial, la demora en la justicia, la demora en los fallos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo que pasa en todas partes. Que hay un colapso, ¿cierto?, en materia judicial, porque hay pocos tribunales y hay pocos jueces. Imagínate un tema muy importante, yo diría que a mí me preocupa en demasía, son los tribunales ambientales. Si bien hemos ido creciendo en materia de regulación, fiscalización y control, ¿cierto?, del medio ambiente, falta mucho por hacer. Se crea la ley del medio ambiente hace más de 20 años, la ley 19.800, se crean los tribunales ambientales, pero fíjate que los tribunales ambientales están bien alejados de lo que es la ciudadanía, los ciudadanos comunes y corrientes. Para dejar en carpeta, ¿sabes cuántos tribunales ambientales hay en Chile? Me imagino que deben ser poquitos. Tres. Nada. Casi denominaron en algún minuto tribunales boutique, es decir, que litigan los grandes empresarios y las grandes empresas por estas grandes industrias que se critica a nivel de los medios de comunicación fuertemente, de la contaminación que pueden generar, ya sea por emanación de dioxina, industrias a carbón, etc. Pero siempre ganan los juicios, son como intocables. Ya. Intocables, sí, intocables. ¿Por qué? Porque ¿a quiénes afectan estas grandes industrias generadoras de millones de dólares? A su entorno. ¿Y quién viene en el entorno? Los ciudadanos comunes y corrientes. Los chilenos comunes y corrientes, que son cientos. Pero ellos, para accionar en contra del sistema, tienen que introducirse a un sistema muy engorroso, muy técnico, muy caro. Entonces, cuando decimos, ¿hay justicia ambiental? Sí, hay tribunales ambientales, pero ¿qué tipo de justicia estamos aplicando en materia medioambiental? Estamos a años luz. Hemos avanzado los últimos 20 años, pero nos falta mucho por hacer. Debería primero haber un tribunal ambiental en cada región del país, pero no puede haber un tribunal en Antofagasta, otro en Santiago y el otro está en Valdivia. Y ahí todos los chilenos tienen que llegar a litigar. Gracias a Dios hoy día tenemos estas plataformas que podemos litigar hoy día por Zoom, pero si no, había que viajar. Candidato, entonces, esto quiere decir que usted, como candidato a,
también le gustaría remar hacia ese lado al tener, tratar de empujar, como se dice, la carreta para tener un tribunal de estas características por acá, por la zona, para nuestra región? O sea, no solamente en la zona, Janet, lo que hay que hacer es que se creen tribunales ambientales, ¿cierto?, a lo largo del país. Si tuviéramos un tribunal ambiental acá en la zona intermedia del centro, en Chillán, en Ñuble, por ejemplo, permitiría absorber toda la demanda, lo que es Maule, la macrozona que se denomina Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, ¿te fijas? Y le permitiría mayor acceso. Ahora, el acceso no solamente sea por un tema de carácter físico, el acceso sea también por una normativa que te permita el acceso a los tribunales. Hoy día el sistema es muy engorroso. Hay que litigar primero, ¿cierto?, con las presentaciones que se hagan en sede administrativa, en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Resoluciones que, ¿cierto?, son al final aprobadas o rechazadas cuando afectan solamente a la región, son aprobadas o rechazadas neta exclusivamente por un consejo, que es un consejo de carácter político, ¿cierto?, que se denomina el COEVA, que el Consejo de Evaluación, que lo preside hoy día el delegado presidencial y sus serenis. Ellos resuelven. Y hay que litigar administrativamente con temas que tienen que ver con biología, ¿cierto?, con ingeniería, con medio ambiente. ¿Cómo litiga una comunidad que le afecta? Una comunidad que son pequeños agricultores, hortaliceros, que le afecta en su diario vivir, a continuación, contra una industria que tiene millones de dólares para litigar. No hay un defensor, ¿cierto? Falta un defensor público del medio ambiente que les permita cobijo y defensa a esa gente. Le iba a decir diputado, candidato a diputado, pero sabes que esa es la mayor crítica de los ciudadanos, de las personas hoy en día, el tema de la extensión de los juicios, porque uno lo ve a diario. ¿Cómo puede ser posible que una persona con un problema grave, ya no sé, negligencia, el tema de la prescripción, sobre todo cuando prescriben las causas, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Por ejemplo, si a una persona le ocurre algo, que prescriba una causa, le roban la herencia, hay algún problema, y se demora más de 10, de 12 años en dar el fallo. Y la mayor crítica está mayoritariamente en que todas estas personas que tienen que decidir estos consejos están politizados. Sí. Esa es la crítica. Por ejemplo, lo vemos en que en el Consejo del Estado, que el tema de Televisión Nacional de Chile, que en todos está lamentablemente politizado. Usted, porque ahora está hablando del tema respecto de como abogado, eso sería en cuanto como abogado. ¿Qué otro punto tomaría usted de referencia para hacer hincapié como candidato a diputado? Bueno, sin perjuicio, obviamente, que el sistema de justicia es complejo. Digo, los notarios, el colapso lo vemos en las calles, la gente haciendo fila, por 100 personas haciendo fila para entrar a una notaría, a una fila de más de 100 metros para entrar al conservador de raíces. Que los tribunales están colapsados, faltan jueces, o sea, faltan como muchas cosas, faltan jueces. Pero un tema que sin duda me apasiona bastante, y el otro día lo empezamos a conversar, pero al final... Se nos acabó el tiempo, el tema del agua. ¿Ya? A mí me llama la atención, pero también lo encuentro súper positivo que hoy día esté, entre comillas, malmente llamado de moda el tema del agua. ¿Ya? Yo creo que si le llaman de moda, me da lo mismo. Qué bueno. Oye, que el agua realmente es de nosotros, es de bien de uso público, porque uno veía el tema de las paltas. No, a ver, mire, las cosas como son. El concepto, hoy día, los que son retractores de la modificación al Código de Agua, un código que no va para más en realidad, que hoy día todavía no sale el Código de Agua aprobado, todavía está en el Senado, estamos hablando de que es un código que lleva más de 10 años en el Congreso para ser modificado. Entonces, si tú te demoras más de 10 años en modificar algo, significa que ya 10 años después cambió todo lo que tú necesitabas hace 10 años atrás. La necesidad cambió. O sea, el concepto de lo que era el inicio del proceso de sequía o de cambio climático hace 10 años atrás, hoy día ya quedamos desfasados. Entonces, cuando se crea el Código de Aguas, el Código de Aguas se crea porque era un código que se debería haberse llamado Código de Riego.
porque nuestro país básicamente, elementalmente, casi un 100% dependía de la agricultura, del riego, pero también de la distribución de agua por las ciudades en acequias. Todavía quedan en los pueblitos, en las calles, unas canaletas que quedaron hechas. Esas canaletas eran para distribuir el agua desde los canales hacia las chacras de las casas. Las chacras, no sé si te acuerdas que se hablaba antes, las chacras tanto, la chacra de tal persona. Se hablaba por chacras y esas chacras regaban los jardines y en los patios mucha gente cultivaba sus alimentos. Pero también se usaban para agua para lavar. Era un sistema súper rudimentario que se fue modificando con los códigos de agua que fueron existiendo a lo largo de décadas, hasta que llegamos al código de 1980, pero seguimos encerrados en un código de aguas. Pero es un código de aguas que no permite, ¿cierto?, compartir todas las necesidades y requerimientos que hoy día tiene un país en desarrollo, como Chile y todos los países, es decir, donde tienes que compartir con la minería, la industria, la electricidad o la hidroelectricidad, ¿cierto? Y una serie de mecanismos productivos paralelos, o el agua potable. Me explico. En la zona de nuestra ciudad, en Chillán, ¿cierto? La empresa Agua Potable saca agua y obtiene agua del río Chillán. Es usuario del río. El río tiene más de 2.000 usuarios y riegan cerca de 10.000 hectáreas. Pero estamos hablando de 2.000 usuarios. Pero resulta que la empresa Agua Potable le entrega agua a más de 200.000 usuarios. Entonces, si vemos el grado de injerencia entre la agricultura directa y la persona que consume el agua, estamos hablando de 200.000 con 2.000. No lo voy a medir en grados de productividad. ¿Y por qué no lo voy a medir en grados de productividad? Porque lo quiero medir en grado de escasez hídrica, porque hay una brecha de lo que se denomina, la otra vez hablamos de consumo. No es una brecha, ¿cierto?, porque hay escasez hídrica solamente. Hay una brecha de consumo entre las ciudades y los agricultores, entre la gente que puede obtener agua y la que no. Yo te ponía un ejemplo. Yo, si quiero, doy el agua en mi casa y me ducho 1 hora y no se me va a cortar el agua. Y es agua potable para beber. Yo, si quiero, riego el pasto en mi casa y voy a regar 1 hora y no se me va a cortar el agua. Entonces, yo puedo obtener libremente hoy día el agua sabiendo que hay miles o cientos de miles de personas que tienen que regar o beber agua con camiones aljibes o no tienen acceso al agua potable. Uno dice, no acceden al agua potable porque no hay agua. No está muy bien el concepto. Porque si no hubiera agua, yo no me podría duchar 1 hora o regar el pasto 1 hora con agua potable. ¿Te fijas que no es un tema de escasez hídrica, es una brecha del consumo hídrico hoy día? Hay como primero una gran diferencia. Entonces, ¿cómo regulamos eso? Nos falta normativa y legislación con un código de recursos hídricos, una normativa de recursos hídricos. Por suerte está en el Congreso hoy día, ¿cierto?, una subsecretaría de recursos hídricos. ¿Por qué tenemos que generar distintas fases de producción de agua? Me explico. Una fase de agua potable que te permita solamente para beber y consumir agua. Una red de agua potable. Una red de aguas grises, es decir, esta agua que nosotros usamos para lavar la loza, etcétera, pero esa agua tiene que ver una red de distribución con una empresa. Si es estatal, tendrá que ser estatal. Todas las empresas en Chile se han creado por el Estado y después han sido privatizadas, pero es el Estado que tiene que meterse la mano en el bolsillo para suplir necesidades básicas del ser humano, para darle un bienestar mínimo. ¿Sí? Lo digo yo. Sí, no, disculpe, es que, a ver, una consulta y tal vez se la están realizando, bueno, y hay muchas preguntas que quieren realizarle también las personas y se las vamos a hacer, ¿no? ¿Ya? Candidato, escuchándolo a usted, uno dice, pero si ellos, las personas que tienen la capacidad de decidir y de cambiar todo esto y de mejorarlo, ¿por qué sabiendo todo esto han pasado muchos miles y muchos miles de días y de años y no se ha hecho este cambio para superar el déficit, para superar la problemática? Y hoy día en el 2021 seguimos entregándoles a las personas agua con camiones aljibes. Yo simple y llanamente, los que hoy día están decidiendo, todavía no tengo esa posibilidad de servir
de servir a la gente en ese sentido, de poder decidir, ojalá, en la medida de lo posible, para la mejora y desarrollo del país en esta materia de recursos hídricos. Yo creo que netamente son intereses, y los intereses al final se transforman en intereses económicos. Porque ¿qué es más barato? Cobrar el agua, que más encima la reciben gratis. Esto es para la risa. Las empresas de agua potable reciben el agua gratis porque se les fue concedida a través de una solicitud de derecho de aprovechamiento de agua que se le entrega gratis, no se le cobra, y ellos la procesan y le cobran al consumidor. No hay un pago por esa agua que ellos absorben para después vendérsela al consumidor. Entonces, si es más cara el agua de la llave del grifo, ¿cierto? Para ducharme, para regar y para hacer todo eso, es carísimo. ¿Qué costo tendría un agua que no es tan procesada, pero que me sirve el agua gris, las aguas grises que yo genero en otra fase productiva y me sirve para llenar el estanque del baño, para tirar la cadena? Ahí no necesito agua potable para tirar la cadena, basta aguas grises, nos serviría. ¿Cuánto disminuiría y cuál sería la brecha económica que le disminuiría la utilidad a esa empresa si usamos esas aguas grises para descargar el water ahí? ¿Cuántos millones de dólares significan menos de pérdida para las empresas? No para nosotros. A nosotros nos abarataría los costos a todos y cada uno de los chilenos. Esa es una fase que tiene que tomarse. Segundo, hay países, ejemplo, en Arizona, en Estados Unidos, donde el concepto de ciudad obliga a distribuir todo lo que es aguas lluvias y la canalizan para distribuirla en estanques acumuladores, para distribuir aguas para riego. En Chile tampoco existe ese concepto y hay que desarrollarlo. Hay países en que hay ciudades que utilizan más de 5 veces el agua, la misma agua. Pero acá, mientras no tengamos acumuladores, da lo mismo. Sin acumulación de agua, aunque llueva, dijeron, oh, está lloviendo. ¿Y qué sacamos con que llueva? Si esa agua se pierde, esa agua se va para cualquier lado. Entre comillas, el concepto utilitario, porque esa agua integra el ciclo del medio ambiente que es natural, ¿cierto? Donde habrá el proceso biológico y donde se va a crear la flora, la fauna y la biodiversidad que debe existir. Pero en términos prácticos, esa agua se pierde. No está regulada, no está regulada. Entonces, es solamente un código de agua que regula quién riega, quién no riega y cuánta agua ocupa. No, acá tenemos un sinfín de regulaciones que faltan y no para 20 años más, Janet, es ahora. No podemos esperar 10 años más en ponernos de acuerdo para hacer esto. Es ahora. Y tiene que haber una legislación moderna, pero también una modificación al Parlamento que les permita legislar en forma eficiente. O sea, no podemos demorarnos 10 años en sacar un código, una norma. Impresentable para la ciudadanía. Ay, no, sabe que de verdad, escucharlo y uno va recordando, efectivamente, viendo todo lo que está pasando en el Parlamento o en la Cámara, y lo que pasa, claro, uno dice 10 años, pero es que tenemos dos cámaras, está la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, entonces, de un lado se pasa, y ahí es donde pierden tiempo, porque primero que comienza una comisión legislativa, después se pasa a la Cámara de Diputados, después otro tanto a la del Senado, después tiene que devolverse. Por eso que se plantea también el Estado unicameral o bicameral, ¿no? Para tratar de evitar este movimiento. Pero yo digo, es algo, pero ¿sabe qué, candidato? Es algo que hemos tenido toda la vida y lamentablemente lo hemos aceptado y hemos aceptado que todo se demore, que todo sea burocrático, que todo se deje para el final y que algunos salgan beneficiados y siempre los más débiles salgan más complicados. Mire, están preguntando por acá y lo están saludando. Cris Rubiaga dice, ¿de qué candidato es este sector? Bueno, yo le puedo decir que es independiente, pero apoyado por la democracia cristiana. La Lupino Cisterna. Hola, buenos días. ¿Perdón? Yo soy PPD, soy una persona centro izquierda. PPD. Sí, centro izquierda. Y lo que yo estoy planteando es mi pensamiento y espero que lo puedan compartir. Ese soy yo, o sea, es la necesidad. Yo creo que las necesidades que yo estoy planteando son las necesidades que hay que dejar en la mesa y tenemos que legislarlas. Y creo que mucha gente está de acuerdo con eso. Es súper importante. Mire, los comentarios acá de las personas, obviamente que están muy, muy de acuerdo, y ha sido la problemática de toda la vida. Lalo Pino, ¿cómo está? Buenos días, don Pablo dice, ¿por qué partido va de candidato y a qué candidato presidencial va a apoyar?
A ver, ¿a qué candidato? Mire, buena pregunta, Lalo Pino. Yo le preguntaría, Pero oiga, claro, ¿usted apoya el yo estoy dentro, 10%? sí, mira, yo estoy dentro de un pacto y creo que las personas tienen que cumplir los compromisos y donde uno se vincula. Y en eso hay que ser bien derecho. ¿Por qué? Porque si uno no le genera credibilidad al mundo de la política, ¿qué queda para los políticos? O sea, yo voy a apoyar a Yasna Proboste, esa es la candidata de nuestro conglomerado. Entonces, porque hay algunos que se están saliendo por aquí, por allá, porque si no quieren estar, tienen que renunciar a los partidos políticos, y es súper natural. Sí, hoy día la política está denostada, los políticos están desprestigiados, pero creo que la política, para servir al país, para el servicio público, para acceder con las ideas que uno cree necesarias para el país, es noble. La política es Pero, noble, es político. pero, Algunas pero personas cuando ocurre, nos han generado los problemas que tenemos hoy día. El circo de repente de algunos es terrible, pero no los comparto y hay que decirlo. Esa gente no debería estar. El pero problema es cuando que, ocurre, el problema es que los ciudadanos lo eligieron. ¿Sí? Esa gente está ahí porque alguien votó por ellos, entonces ya es un círculo vicioso. ¿Te fijas? bueno, es la crítica y el reparo de muchos, ¿no? O siempre los mismos rostros, y muchos de ellos cuando aplica esto de que se descuelgan o que van con su propia candidatura, o si salió un candidato se molestan, entonces ahí ya no aparecen, después ya no los vemos más, adolece también a un tema de falta de vocación, falta de convicción, o solamente porque ellos quieren poder y es lo único que les interesa. Yo creo que Bueno, es un es tema de formación. Para mí, todos estos problemas del país, todos los problemas que nosotros vivimos, tienen una base, es la educación que te dan en las casas, en tu casa, y la comienza en el instrucción que hogar. recibes en el colegio, que te Mm. enseñan a respetar, decir buenos días, buenas tardes, permiso, tener educación cívica en los colegios, tener la historia, porque un país sin historia es un país baldío, un país vacío, un país no, porque la historia nos sirve para aprender de los errores y que las futuras generaciones puedan mejorar o no cometer los mismos errores. Entonces, eliminar la historia, por ejemplo, la educación, es un tema también, Janet, y eso es calidad de la educación. ¿Sabe? Usted tocó algo tan sensible y tan importante como el respeto, candidato, cosa que hoy día se ha perdido tanto, se ha perdido a través de las redes sociales, se ha perdido con esto de la cohesión social, con esto del trato con las personas, pero por sobre todo con los candidatos que tenemos. Y yo lo decía ayer, si ellos tienen que dar el ejemplo, porque nosotros somos unas esponjitas y absorbemos absolutamente todo. Si tenemos candidatos A, donde entre ellos mismos se faltan el respeto, donde se tratan de menoscabar, donde se trata de buscarle las 5 patitas al gato, uno dice, pero ¿qué más nos espera? Por Dios. Mire, por acá tenemos a Jorge Esteban González. Hola, nos está saludando, lo están saludando, son varios los que Hola, están hola. saludando. Oiga, nuestra querida amiga Clarisa Acuña también, de la Villa Clarisa. Magisterio, dirigente vecinal, un cariñoso Sí, saludo para ella esta mañana. Éxito, dice, buenos días, estimada, buenos días, buenos temas. Ella de verdad es así, pero una persona muy criteriosa también. Lalo Pino dice, para los tribunales ambientales, ¿es por falta de voluntad política? Olga Torres también pregunta lo mismo, ¿es por falta de voluntad política? Cris dice, sí. ¿es ilegal que privados hagan mini canales y saquen agua de los ríos que llenan de agua o lagunas artificiales? Ay, hay tantas preguntas. ¿Qué hago? ¿Sigo preguntando o va respondiendo? Porque hay muchas. Le interesó el Por tema acá del dice, medioambiental. Sí, es un temazo, Janet. Yo creo que, ¿sabes lo que podríamos hacer? dígame. En un programa al que yo lo encuentro tan chiquitito y entretenido, podríamos hablar de un ¿Sí? solo tema para ir nutriendo uno o dos. Perfecto, Porque perfecto. hay tanto que podemos hablar e informar de las necesidades de la Mire, gente. hagamos un compromiso. Para la Cuéntame. próxima semana nos vamos a abocar a un solo tema, ¿le ¿Ya? parece? Pero ¿qué es lo que pasa? Que las personas, nuestras amigas, los ciudadanos, nuestros compatriotas, camaradas o contertulios, ellos preguntan y tienen tantas Está bien. inquietudes, quieren saber No, tantas cosas. Por ejemplo, acá dicen, cuando cobran uso de alcantarillado y el agua que se ocupa para regar o para llenar la piscina o cuando lavan los vehículos con agua, nos hace uso del alcantarillado igual, la cobran como uso de alcantarillado. ¿Ve? Son carísimo. interesantes interrogantes. Hola, Muy buenos caro. días, señor de la Fuente. Es necesario también revisar la ley 20.000
998 que rige en los sistemas sanitarios rurales, nos dice Ivonne Espinosa. Qué buen APR, planteamiento. la Este sistema cooperativa. trabaja con fines, porque trabaja con fines de lucro, ¿no? Dice poca fidelidad política y poco compromiso social, nos dicen otras personas. Con estas medidas solo se logrará que se privaticen los sistemas rurales con el aumento en las tarifas. Y ahí Mire, llegamos a otro tema el- el- sensible. para brevemente el tema de los sistemas rurales lo encuentro, la verdad, un despropósito. Hay dos vías de obtener agua potable rural. Uno, a través de la Subdere, que financia los recursos para las municipalidades, y otro a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. El estándar de exigencia en la calidad o los requisitos son absolutamente distintos, pero resulta que la contraparte técnica que tienen para ver las APR funcionan de acuerdo a los procedimientos técnicos que deben ser, se tercerizan con una empresa de agua potable privada. La gente tiene que postular a los APR, estar pidiendo plata para poder tener agua para regar en sus comunidades rurales. Es el Estado el que debe instalar y organizar estos APR con la ayuda y colaboración de toda la comunidad y los dirigentes que pierden tiempo, dejan de trabajar por sacar adelante los APR. Postulan y a veces no se los adjudican, pasan años Años, porque no tienen sí. la factibilidad técnica, porque no han sabido cómo hacer el procedimiento para postular. Cuando están instalados, están instaladitos, ¿cierto? Bonitos, funcionan y empiezan a ser eficientes y a lo mejor generan un poco de hasta de utilidad, viene una empresa privada y los acoge, lo encuentro impresentable. Sí, ¿sabes qué? Y bueno, El agua potable acá en Chile, que es un bien de primera necesidad, si no es capaz, porque el agua potable existe porque la empresa privada no tiene la capacidad ni la factibilidad para acceder y entregarle agua potable a esta gente, a estos ciudadanos, a la gente que vive en sectores rurales alejados haciendo patria. ¿Quién tiene que estar ahí? Es el Estado. No hablemos de Estado con temor, casi porque uno habla de Estado, este es de tal lado o este es del otro. Estamos hablando de eficiencia o necesidad. Cuando no hay eficiencia, el privado debe ser el Estado el que tenga que suplir las necesidades básicas. Estoy hablando de temas básicos, de tomar agua, tener agua para beber, para tus animales. Es mínimo. Entonces, no, el es que sabes que APR no, es un tema que hay que meterle mano y esa ley 20.998 es un no, monstruo. es impresentable, no puede ser que las personas se tengan que medir, porque ya, esta es tal cantidad de agua que reciben, que tengan que medirse hasta para lavarse las manos, pero a alguien le cae en la cabeza cosas, por ejemplo, tan sensibles, porque ya, esa agua está contabilizada, es como que poco menos sacan la cuenta con calculadora, ¿cuánto van a ocupar en lavarse las manitos, hacer de comer, tomar un vaso de agua al día? Stop. ¿Y qué pasa cuando en esa familia alguien se enferma? Gastroenteritis, ¿qué es lo que necesitan? Mayor No, cantidad de agua. y peor, ¿qué pasa si te haces antes y no tienes plata para Pero, pagar el agua? Te cortan el pero agua. por eso estábamos hablando que viene después el tema de el cobro del agua. Ahí Tiene que hay otro haber, temazo. y tenemos que vamos a crear una norma que garantice una cantidad de metros cúbicos mínimo Para, garantizado para subsistencia. Es decir, si yo no tengo dinero porque no tengo para pagar el agua, tiene que haber un mínimo de agua de subsistencia, por último, para poder beber, ¿cierto? Y preparar tus comidas. Un mínimo estándar de subsistencia. Por último, que oiga, les diga, ¿sabes qué? Usted no ha pagado el agua hace 5 meses, pero va a tener agua todos los días en la mañana, 2 horas, porque es el mínimo garantizado a subsistencia. hoy, ya, candidato, ve que me gustó, me gustó. Oiga, Lo otro, candidato, disculpa, es que hay otra tantas cosa, preguntas. otra cosa que se nos va. Mi amor, ¿Se ha dígame. fijado que en verano cobran más cara el agua por el consumo? Y te cobran una tarifa y si te pasa de la tarifa te multan. Sí, Ya, sí, y qué ese es un terrible. incentivo a qué? Ese es un incentivo a que no ocupes el agua. A que no ocupe el agua, Ya, obviamente. pero la multa en beneficio de quién va? De la empresa Ah, privada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al final, la empresa genera un incentivo perverso en verano porque hay menos agua, y eso no es así porque ellos tienen que tener un estándar mínimo de cantidad de agua,
Y si consumen más, te cobro. Perdón. Oye, Las empresas deberían generar acumuladores propios de agua para no tener problemas de abastecimiento como ha pasado en Santiago. En Santiago, cada vez que hay un colapso de agua, ¿cierto? Ha quedado, pero la tole-tole, como se dice, porque no tiene la capacidad de abastecer de agua potable a la ciudad. O en mire, Osorno, recientemente también una empresa privada colapsó y dejó a Osorno sin agua, porque no están los sistemas controlados y no hay sistemas de acumuladores propios para consumo humano. candidato, si, nos dice de la Lopi, nos dice por acá, si aprueban los proyectos de los APRs, el negocio de los camiones aljibe se les termina. Ojalá. Por acá dice, 19 metros cúbicos se promedia por familia en los APR. Sí. Imposible pensar en regar o plantar algo en el campo. Dios mío, por Dios, o sea... Ojo, que el APR es agua potable. La idea, claro, ahí también hay que ver las fórmulas, porque con qué agua vamos a regar, porque tampoco podemos regar con cualquier agua. Entonces, ese es otro tema que no está regulado, la calidad del agua. Es decir, me explico brevemente, ¿tú sabes cuánto es la cantidad de hacer un análisis químico de los canales? ¿Cuánta toxicidad tiene esa agua por los pesticidas, los herbicidas que reciben de la agricultura? Ese es un tema también. ¿Qué toxicidad o con qué calidad de agua estamos regando nuestros predios? Es todo un sistema que no es que sea culpa de la agricultura, al contrario. Ellos producen para darnos alimentos. Pero también hay que ver los índices de regulación de la calidad de agua. Ya, ahí hay otro tema, y tampoco vamos a alcanzar el tema de los transgénicos, el tema de cómo hemos ido cambiando en el tiempo. ¿Se acuerda usted antes cuando este era el tema de los pollitos que lo alimentábamos con el trigo, el triguito? Era todo mucho más natural, esas mismas chacras de las cuales las huertas, de lo que usted hacía mención, el agua, lo que trae los pesticidas, Dios mío, si ve que hay tanto tema, pero no vamos a alcanzar, candidato, tenemos que lamentablemente finalizar este contacto, agradecerle también a todos nuestros panelistas virtuales que están a través de las redes sociales con tantas inquietudes, el tema de la crisis hídrica, el tema del agua potable, los desafíos que tenemos como ciudad, como región, y eso es lo que usted ha planteado durante al menos estos minutos como candidato a diputado. Sabe que pocas veces hemos escuchado este tipo de planteamientos en los candidatos, y yo lo decía, aquí se reúnen dos cosas muy importantes, dos factores muy importantes, abogado y especialista en agua. O sea, una persona tremendamente competente para poder golpear la mesa, la puerta y decir, stop, esto se puede cambiar, esto se puede modificar. Porque cuando hay poderes fácticos, cuando hay grandes poderes, es complejo cambiar las cosas, pero cuando una persona realmente sabe y está empoderado del tema, puede decir, sí, pero podemos hacer más, y se pueden ir cambiando. Candidato, yo le agradezco, pero una enormidad, profundamente, si veis, siguen llegando, dice, cuando cobran el uso de alcantarillado, el agua que se ocupa para... No, y siguen llegando, pero mi amor, dice, buenísimo el tema tratado. La verdad que es un temazo. Candidato, por favor, yo quiero que usted esté la próxima semana y que sigamos ampliando y ahondando en este tema, en sus propuestas, Encantado. porque yo sé que usted tiene un montón de propuestas, y no solamente en la parte hídrica, con el tema del agua. Oye, qué interesante. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la cosa, pues mi querido candidato, así es la cosa. El reloj nos pasó la cuenta y vamos a tener que despedirlo. Oiga, le agradecemos mucho, ¿sabe por qué? Porque con este tipo de conversaciones uno aprende y uno nunca termina de aprender. Así que le agradecemos mucho su tiempo y su disponibilidad para tratar estos temas tan importantes y tan sensibles para toda la comunidad. Don Pablo de la Fuente, candidato a diputado. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día y nos vemos. Gracias por la invitación. Muy amable, muchas gracias. Buenos días. ¡Uy, qué temazos hemos tocado con el candidato! Y yo le dije en una parte, diputado, pero no le di al tiro. Oiga, si fuera así, sería fantástico. Ya, vamos a la pausa comercial, a la pausa, y luego retornamos con más interesantes invitados aquí a través de las pantallas de Coffee Break.